¿Sabías que tu dinero en el banco está desapareciendo? Mientras duermes, la inflación actúa como un robo silencioso que devora entre un 2 y un 5% de tu poder adquisitivo cada año. En este vídeo, 4 expertos en inversión rompen el silencio. Hoy aprenderás a dejar de ser una víctima del sistema para convertirte en inversor. España tiene un problema muy grave. Mira, una estadística que os voy a dar. España tiene más políticos que Alemania, Inglaterra y Francia juntos. Más coches oficiales que todo Estados Unidos. Estamos en récord de recaudación de impuestos, récord de deuda y récord de inflación. Como yo digo, si no inviertes, tú ya estás perdiendo. La única duda es cuánto. Si quieres obtener mayor rentabilidad, tienes que estar dispuesto a asumir un mayor riesgo. Y ese mayor riesgo te lo vas a poder permitir si estás durmiendo tranquilo, porque sabes que tienes este colchón esperándote si pasa cualquier cosa. Y la inflación no es un mal que haya que lidiar con él, sino que es un objetivo político y económico. El momento de proteger tu futuro es ahora. Bienvenidos a Tengo un Plan Dinero. ¿Qué es lo que necesitamos en España? Una revolución liberal. ¿Y de dónde parte esa revolución liberal? De la educación, de tener hijos a los que hay que explicar desde pequeñitos que la inflación es un robo silencioso que crea el Estado de manera sofisticada para que no te enteres que te expropia la propiedad privada, porque entrar directamente a robarte los muebles, el oro, etcétera, tiene un coste político muy alto, y a partir de ahí, pues ir que las nuevas generaciones vayan cambiando esto. Pero España tiene un problema muy grave, muy grave. O sea, mira, una estadística que os voy a dar. España tiene más políticos que Alemania, Inglaterra y Francia juntos. Madre mía. Más coches oficiales que todo Estados Unidos. Estamos en récord de recaudación de impuestos, récord de deuda y récord de inflación, sin tramos del IRPF sin deflactar. Aún así, los servicios públicos son los peores que hemos tenido jamás en la historia. Algo ha mejorado, es decir, toda esta expropiación, todo esto que está haciendo que los jóvenes no se puedan ir de casa hasta los 40 años, ¿todo esto ha hecho que la gente viva mejor? No. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene España? Pues que, perdóname la expresión, vivimos más de la población es borrega, ¿no? Es muchas cosas que comentar. La primera de todas, lo que has dicho del 70% es que yo creo que la gente no es consciente. Estamos hablando de que si ganas 100.000 euros, 70.000 euros no son tuyos. Correcto. O sea, es una locura. Te hablo de no tanto de lo que ganas, sino de lo que produces. Es decir, el salario es la producción marginal del trabajador. A ti, más o menos el empresario, vosotros lo sois y cuando contratéis os daréis cuenta, ¿no?, de que calcula cuánto rendimiento me puede dar este individuo y en función de eso pues le voy a pagar, ¿no? La cuestión es que si tú produces 10, el Estado te expropia 7. ¿Cómo te lo expropia? De la siguiente manera, tienes un impuesto de la renta de personas físicas que es proporcional y progresivo, las dos cosas. Luego tienes una seguridad social, que es la que corre por parte del empleado, más luego la que corre por parte del empleador. O sea, el empleador es obligado por Hacienda a retenerte un 25% sobre lo que produces, un 25% en concepto de seguridad social. Eso, más IRPF, más luego los impuestos indirectos, el impuesto al ahorro, el impuesto al valor añadido, que es el impuesto por consumir, más luego la inflación, que es otro impuesto que está ahí, sofisticado, más o menos se te lleva entre un 60-70%, y eso así, ¿cómo vas a crecer? Es imposible, ¿no? Crecer. La inflación de un 2% o de un 3%, que serían rangos normales, hace que el valor de tu dinero vaya decayendo con el tiempo. O sea, si tú tienes una inflación de un 2% en un año y tienes 100 euros, dentro al año siguiente, para poder comprar lo mismo necesitarás 102 euros. Si tú sigues teniendo 100 euros, ya no te puedes comprar la cosa lo mismo que valía 100 euros un año atrás. Eso es el impacto de la inflación. Y dices, bueno, pues son 2 euros solo, claro. Si tú esto lo pones en un contexto más a largo plazo de, oye, mis ahorros para comprarme una casa dentro de 10 años o mis ahorros para la jubilación, pues oye, es que todos los años que suba el precio de las cosas un 2% y tu dinero se mantenga igual, te cuesta una fortuna. Es decir, a 20-30 años vista una inflación del 2 o el 3% hace que tu dinero valga la mitad, te guste o no. Entonces ahí es donde yo creo que un poco la gente pierde el contexto. Y luego pues habrá mucha gente que diga, pues esto a mí no me preocupa porque no tengo muchos ahorros o como ahorro muy poco, en realidad no es para mí. Bueno, en realidad es para todos. O sea, la inflación nos afecta a todos por igual. Y la inflación no es un mal que haya que lidiar con él, sino que es un objetivo político y económico. O sea, al final la inflación, hay un objetivo de inflación en Europa y hay un objetivo de inflación en Estados Unidos. ¿Hay un objetivo? Está pensado entonces. Está pensado que las economías se muevan con una inflación razonable. Y esto lo determinan los gobiernos a través de, en el caso de Europa, tenemos el Banco Central Europeo,
que tiene un objetivo de inflación. Y uno de sus principales mandatos es que la inflación sea constante y que no se dispare y que no haya deflación, porque esto afecta a la economía y al crecimiento a largo plazo. Entonces, ellos tienen que asegurarse de que la inflación es siempre ajustada en torno al 2% y que no haya una inflación por debajo del 2% o incluso negativa, porque eso hace que tu economía vaya mal, y tampoco quieres una inflación que sea muy elevada porque hace también que tu economía vaya mal a largo plazo. Entonces, hay un objetivo de inflación. O sea, que es lo que la gente no termina de entender. O sea, que suban los precios de las cosas es lo bueno y lo esperado, porque es como funcionan las economías. ¿Qué pasa cuando, a través del Banco Central Europeo, qué pasa cuando hay más inflación de la que nos gustaría? Que es lo que pasó justo después de la pandemia. Pues el Banco Central Europeo dice, oye, esta inflación es peligrosa para la economía porque están subiendo los precios muy rápido de todo. ¿Qué podemos hacer para que la inflación vuelva a la normalidad? Encarecen el valor del dinero. Y esto lo hacen a través de la subida de los tipos de interés que se hablan tanto. Tú encareces el valor del dinero de tal modo que la gente no pueda gastar tanto. ¿Por qué no pueden gastar tanto? Porque nos cuesta más pagar la cuota de la hipoteca, nos cuesta más pagar las tarjetas de crédito, nos cuesta más la cuota de un coche financiado versus unos años atrás cuando los tipos de interés eran más bajos. Haces un poco de apagar la economía, ¿no? Haces que la subida de precios se frene. También incentivas el ahorro, porque cuando el valor del dinero es más alto y una cuenta remunerada te paga el 4% o el 3%, también haces la decisión consciente de voy a ahorrar dinero, ¿no? Porque mira qué intereses más majos me está pagando. La inflación está bien, si la has comprendido, ya es el primer paso para empezar a invertir. Que es que, oye, ya sabes que tu dinero en la cuenta, que como yo digo, si no inviertes, tú ya estás perdiendo. La única duda es cuánto. ¿Vale? Y el cuánto te lo dice la inflación. No sabemos si tú tienes 100.000 euros en el banco, la inflación ha sido un 3, aunque tú sigas viendo 100.000 euros en el banco, tú tienes objetivamente a nivel de consumo 97.000. Es decir, tú no has visto caer tu dinero, pero con el impuesto invisible de la inflación, tu dinero vale menos, ¿no? Entonces, es bueno sacarlo de la inflación porque es como el primer paso para empezar a invertir. Entonces, ¿el ahorro lo descartamos? ¿O cuánto deberíamos ahorrar en porcentaje? ¿Cómo planteas el ahorro para la persona que nos está escuchando? Porque al final, o sea, obviamente lo más óptimo a nivel números y estrategia sería invertir la mayoría del dinero, pero también hay gente que no tiene tanto conocimiento como tú. Entonces, claro, hay aparte de riesgo de, hostia, con un poco de ser prudente, ¿no? De decir, hostia, a lo mejor no es buena idea que yo, que no tengo ni idea, de repente me meta el 90% de mi dinero a unos fondos que a lo mejor lo estoy haciendo mal porque no he prestado atención a todos los detalles que tú tienes en cuenta, ¿no? Sí, a ver, más de lo mismo, estos conocimientos. Si tienes todo el conocimiento, todo el ahorro, prácticamente todo el ahorro se tiene que convertir en inversión, me explico. Ya sabemos que la primera premisa para invertir es ahorrar, perfecto. Ya tenemos claro que si nos entra X no podemos gastar 2X, que esto a mucha gente le cuesta entenderlo, ¿vale? Y que el ahorro tiene que ser algo que ocurra todos los meses. No me vale hoy ahorro, mañana no, porque entonces es muy difícil que tengas un plan de inversión, ¿no? Luego, una vez has ahorrado y ya tienes los conocimientos suficientes, vas a encontrar diferentes productos y no todo tiene, porque hasta ahora hemos hablado de fondos indexados, de plan a largo plazo, de interés compuesto y de rentabilidades buenas, ¿no? Pero existen muchos productos conservadores que te permiten ahorrar sin riesgo o prácticamente sin riesgo y te permiten que tu dinero, por estar parado, te rinda algo. Lo que yo suelo contar de cuando la gente me dice, no, es que invertir en bolsa es arriesgado, ¿no? Porque puedo perder dinero. Le digo, al final la bolsa es un reflejo de la economía, ¿no? Simplemente ves el valor en todo momento de las empresas que están ahí, pero son empresas que participan dentro de la economía. Claro. Si una economía va mal a largo plazo, o sea, estructuralmente la economía de un país va mal, ¿tú crees que el valor del dinero de ese país se va a mantener constante? Es decir, tú tienes sus empresas cayendo en bolsa un 60, un 70, un 80%, han perdido un 80% de su valor. ¿Tú crees que la moneda que respalda ese país no va a perder valor si lo pierde? Claro. Entonces, cuando tú tienes unas economías que tienen problemas estructurales de crecimiento y de confianza y tal, pues pierde muchísimo valor la moneda y no hay confianza y eso hace que normalmente se dispare mucho la inflación. En momentos de crisis se dispara la inflación y eso se ha visto no solo en Argentina, pero se ha visto en países africanos, se vio en Alemania durante las guerras mundiales de, oye, un país que está prácticamente en ruinas, pues es que el valor de su moneda no
no significa nada para mí. Y lo que hoy valía 10, al día siguiente vale 20. Eso es lo un poco, Claro. por resumirlo Sí. brevemente, es lo que pasa. Al final es una cuestión de confianza y de la capacidad de esa economía de operar con seriedad y que el valor de ese dinero suponga algo, ¿no? Pero fijaos, os voy a dar un dato. En el año 2000, cuando nace el euro, el metro cuadrado, una vivienda, mejor, voy a ponerlo así para que se entienda mejor. Una vivienda, en el año 2000, necesitabas, cuando nace el euro, necesitabas 11 kilos de oro para comprarte una vivienda de 100 metros cuadrados en España. Una vivienda de 100 metros cuadrados. Esa misma vivienda, hoy, necesitas 4 kilos de oro. Sin embargo, necesitas 4 veces más de unidades monetarias denominadas en euros para comprarte esa vivienda. Es decir, en términos de oro, te hubieras enriquecido, en términos de euro, te hubieras empobrecido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el euro ha perdido el 90% de su valor con respecto al oro, como moneda fiat. Todo el que mantuviera euros en el año 2000 y no los hubiera invertido o no los hubiera protegido contra ese impuesto delictivo que no se ve, pero que existe, que es la inflación, todo el que no hubiera cambiado esos euros por activos reales o activos financieros que protegen de la inflación, hubiera perdido prácticamente todo su poder adquisitivo. Es decir, 100.000 euros ahora se convierte, con 100.000 euros del año 2000, ahora puedes adquirir bienes y servicios por valor de 10.000 euros. Has perdido prácticamente todo. Wow. Y la gente dice, no, es que España va bien. Es falso, es mentira, nada va bien. Cada vez la gente es más pobre. En términos reales, siempre. No te hablo en términos nominales. Es que hay que diferenciar las unidades monetarias que tienes con lo que esas unidades monetarias pueden adquirir. Y alguien me dirá, bueno, ya, pero es que las cosas están cambiando, los periodos o los ciclos económicos surgen y resurgen y cambian. Es falso. Es falso, el deterioro es completamente progresivo. No vamos hacia un sistema de deflación donde el mercado va a tender a adquirir moneda fiat en lugar de otros activos, porque la moneda fiat te ofrece una seguridad como depósito valor a futuro. Es mentira. El político ha encontrado en la moneda fiat un filón alucinante para robar. Esa es la realidad, en forma de inflación. Fijaos que muchos decían, no, volvamos al patrón oro, ¿no? Porque, claro, el patrón oro, fijar la cantidad de moneda fiat que tú puedes emitir en función de las reservas de oro, digamos que sujeta al político en su malvado camino perverso de emitir más y más moneda, ¿no? Pero tampoco es real. En 1944 creo que fue la orden ejecutiva 6102 que emite Roosevelt, es directamente cuando Estados Unidos estaba en una crisis. Dijo, necesitaban generar inflación para salir de esa crisis de deuda y decidieron expropiar el oro de las familias. La orden ejecutiva 6102, ¿qué hizo? Entro en tu casa, te quito los lingotes de oro que estaban a $20 y automáticamente los fijo a $35. Con lo cual, tu patrimonio, o sea, lo que costaba un lingote $20, ahora cuesta 35. Es decir, lo que he hecho es devaluar el dólar un 40%. Inflación. ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste político muy alto, porque tú me tienes que ir allí al banco a depositar el oro de tu casa. Es como si tengo que cogerlo. Imaginaos pagar los impuestos en forma de voy a coger la tele y tal, y toma, y lo llevo a Hacienda y los pago. Sin que te los quiten en forma de inflación o si te los quiten en la nómina, que no lo ves y tal y cual, lo que dicen los típicos empresarios con mucha inteligencia. Dice, si tuvieras que ir tú todos los meses a pagar esa cantidad de impuestos, verías como otra cara se te quedaba, ¿no? Claro, el coste político de hacer lo que hizo Roosevelt es altísimo. Entonces se inventaron, desligamos el oro de la moneda fiat y ya podemos manipular y la oferta monetaria de la moneda fiat tanto como queramos para que podamos prometer y prometer sin pagar absolutamente nada y de forma sigilosa se lo vamos robando al ciudadano. ¿Y luego qué? Y luego cojonudo, porque luego decimos que ha sido Juan Roch que ha subido los yogures y todo el mundo a tragar, porque como la gente no tiene educación financiera... Invertir es para todos, es decir, para el 80% de las personas que ven esto, que igual tienen un salario fijo, normal, ¿también pueden invertir o eso se quedan fuera de la ecuación? A ver, para todos es siempre y cuando... Yo siempre digo que la inversión proviene del ahorro. Y el ahorro proviene de tener una nómina y gastar menos de lo que se ingresa. Es decir, cualquier persona que tenga capacidad de ahorro puede invertir. Hace 10-12 años, cuando yo empecé, había un par de bancos que te daban acceso a inversión. Y eso era frustrante porque en muchos casos los productos que te ofrecían no eran los que hay hoy y era complicado pues empezar. Porque entre que hay poco conocimiento y hay pocas alternativas, pues entiendo que hubiera mucha gente que dijera, oye, es que invertir es para ricos. ¿Vale? A día de hoy, alternativas tienes infinitas. Muchos neobancos ya dan acceso a la inversión.
Y luego algunos bancos, pocos, ¿vale? Pero algunos bancos tradicionales también te pueden dar cosas accesibles, digamos aceptables, ¿vale? Pongámoslo así. Y luego el tema del conocimiento también está en la mesa para muchos, con lo cual, si tienes el conocimiento y tienes acceso a plataformas, es que hoy se puede invertir desde 10 euros al mes. Ya. O sea, quiero decir, llegamos a un punto en el que el que no invierta es que no quiere, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no es tanto creo que no es tanto el pensar que el invertir es para ricos o no, sino que es más bien que no existe ese conocimiento de que uno se puede hacer tan fácil y que se pueden tener los conocimientos de forma tan rápida, entre comillas, que podría ser que una persona se tire leyendo un par de libros o se tire un par de meses viendo los vídeos adecuados y demás. Con eso ya tendría lo suficiente como por lo menos para empezar de una forma conservadora, ¿no? Lo primero, hay que tener el colchón de emergencia o de seguridad. Esto es fundamental. Antes de lanzarse a invertir tienes que tener, pues eso. Yo prefiero ser conservadora con el colchón, es decir, prefiero tener entre 6 y 12 meses de gastos mensuales Vale. para poder salir adelante. Dicho esto, no es lo mismo unas personas como vuestro perfil, por ejemplo, jóvenes, emprendedores sin familiares a cargo, que a lo mejor una persona que tenga 50 o 60 años con, pues, sea padres a cargo, hijos a cargo. Entonces, obviamente, a lo mejor personas como vosotros podríais bajarlo a 1, 2, 3 meses. Alguien que vive en casa de sus padres puede ser solo un mes, por ejemplo. Entonces, paso número 1, el colchón. ¿Por qué hacerlo así, un colchón que sea más amplio de lo que a lo mejor necesitaríamos? Porque si ese colchón es conservador en el sentido de que es más amplio, a la hora de invertir vas a poder ir un poquito más allá en nivel de riesgo. Hay que entender que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Si quieres obtener mayor rentabilidad, tienes que estar dispuesto a asumir un mayor riesgo. Y ese mayor riesgo te lo vas a poder permitir si estás durmiendo tranquilo, porque sabes que tienes este colchón esperándote si pasa cualquier cosa. En cambio, si tú comienzas a invertir y no tienes este colchón y el día de mañana, pues no sé, tienes un problema dental grave que no te cubre la seguridad social, vas a tener que recurrir a tus inversiones porque no tienes dinero aquí. Y entonces, a lo mejor tienes que malvender una inversión que de otra manera podría ser brillante si lo hubieras dejado más tiempo. Entonces, por eso yo prefiero hacerlo así. Este colchón, Andrea, perdona, ¿nos lo recomiendas tener en el banco o en alguna cuenta remunerada? Porque claro, en el banco va a ir perdiendo valor, ¿no? Correcto. Sí, lo ideal hay dos opciones aquí. O cuentas remuneradas, que obviamente van a depender del tipo de interés del Banco Central Europeo. Si baja los tipos, baja y hay que entender que es algo que es dinámico. Y también están los depósitos a plazo fijo, que te dan un poquito más de rentabilidad, pero entonces debes saber que lo vas a tener durante un mes, 3 meses, lo que sea, bloqueado. Vale. Lo que puede ser interesante es dejar una parte en una cuenta remunerada donde puedes recurrir a ello inmediatamente cuando lo necesitas y otra parte en un depósito donde te da un poquito más. Al final lo que hay que entender es que es dinero que va a perder poder adquisitivo por la inflación, porque normalmente la inflación es superior a lo que vamos a obtener, pero está bien, tenemos que estar en paz con eso porque es dinero que es como si te has comprado un paraguas, si has desembolsado dinero por el paraguas, pero estás feliz de tenerlo para el día que llueva. Pues eso es algo que tienes que contemplar. El ahorro es clave. Yo creo que es uno de los hábitos más importantes que vamos a comentar en este podcast. Pero al igual que el ahorro, hay más hábitos, ¿no? De financieros para tener una salud financiera. Antes de pasar a los siguientes hábitos, me gustaría poder darle trucos, consejos a la gente para potenciar este ahorro. Yo creo que a día de hoy han salido muchas aplicaciones, han salido incluso propias pestañas en los neobancos para poder automáticamente ahorrarlo a un lugar diferente. ¿Qué estrategias has visto tú dentro de este mundo para poder mejorar el ahorro? Hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero es que efectivamente nos tenemos que apalancar en la tecnología y a día de hoy es mucho más fácil. Yo cuando empecé sacabas ahí la calculadora, pero que eran así de grandes, te ponías a teclear, o sea, es que no había móvil. Al cerdito. Básicamente, entonces, pues veías los extractos del banco y con la calculadora ibas haciendo cálculos, anotaciones y así veías, ¿no? A día de hoy es todo muchísimo más fácil, justo como decía Sergio, con todas estas aplicaciones. Entonces, utilicémoslas a nuestro beneficio para saber exactamente en qué se nos va el dinero, porque esta famosa frase, ¿no? De lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos que saber exactamente en qué partida se va el dinero para saber, o sea, gastar no está mal. El problema es gastar en cosas que no te aportan, que no te acercan a tus metas. Ahí está el problema. Pero si estamos gastando o dirigiendo el dinero hacia algo que sí que nos gusta, pues no hay problema. Eso es una cosa. Y otra cosa es que se suele hablar de ahorrar siempre con la mentalidad de reducir costes, ¿no? Reducir vale, pues voy a cortar de aquí el latte factor, que se dice, no me voy a tomar este café porque al cabo de X años esto es no sé cuánto dinero, ¿no? Pero se pierde de vista la otra, o sea, al final esto es como una ecuación, ¿no? Una bañera que tienes el grifo con el que se va llenando y el desagüe con el que va el agua. Si tú consigues llenar más rápido de lo que se va
puede salir mucho por aquí, que se va a llenar más rápido. Entonces, si tú consigues aumentar tus ingresos, no necesitas reducir tanto los gastos. Y al final, yo creo que vives más feliz si consigues generar más, porque vas a poder controlar más lo que haces y así vas a tener una vida más plena, porque si reduces los gastos, llega un punto en el que no puedes reducir nada más, mientras que los ingresos, yo sé que esto la gente no es consciente, pero son potencialmente ilimitados, mientras que el gasto hay un punto en el que no puedes ir más allá. Entonces yo trabajaría no solo los gastos, eliminar los que no son necesarios, cuántas comisiones bancarias pagamos sin ser conscientes de ellos, pero quien habla de comisiones bancarias, de seguros y de muchas otras cosas que no somos pues conscientes. Entonces, trabajar eso y en paralelo intentar aumentar los ingresos y de esta manera tenemos un ahorro mayor a final de mes. Cuanto más ahorremos, antes constituimos el colchón y antes vamos a poder empezar a invertir, que es lo realmente divertido, porque ahorrar es aburrido. Creo que invertir debería hacerlo todo el mundo, creo que especular solo lo deberían hacer ciertas personas sabiendo muy bien lo que hacen y con una cantidad de su dinero muy moderada o pequeña, por decirlo de alguna forma, porque la especulación sí que tiene probabilidades de salir mal y la inversión a muy largo plazo es muy difícil que salga mal, ¿no? Luego otra cosa muy importante es, que creo que es por donde tú vas, que a la hora de empezar a invertir tienes que tener tu casa en orden, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿qué es tu casa en orden? Pues mira, muy sencillo. Si tienes deuda tóxica, si tú tienes una financiación de un coche al 8%, ¿a dónde vas a invertir? Si obtener un 8% de rentabilidad es una rentabilidad magnífica y tú la tendrías libre de riesgo con solo repagar tu préstamo. Es decir, entre repagar algo al 8 sin riesgo, que es eso, o intentar meterte al mercado a ganar un 8, es que no hay color. Uno no tiene riesgo, el otro sí. ¿Qué estás haciendo con un préstamo? Es decir, tú tienes ese préstamo, no puedes invertir. Hasta que no te lo quiten, no puedes invertir. Muchas veces lo digo también. Luego, personas que tienen alquileres muy caros. Pues oye, a lo mejor ese alquiler caro empieza a ser tóxico y lo que tienes que hacer es salir de ese alquiler tan tóxico antes de empezar a invertir. Porque ¿a dónde vas invirtiendo cuando tienes un agujero ahí en el bote por donde te entra agua y te vas a hundir, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte, por ejemplo, sobre todo a nivel de gasto, deuda y demás, que hasta que no lo tienes un poco en orden, todo eso que hemos hablado del ahorro, que es lo necesario para que la inversión tenga sentido, pues no debería estar. Entonces, primero, poner ciertas cosas en orden. Ahí también entraría ya por último el consumismo. Creo que hay que diferenciar bien del consumo que es muy necesario, obligatorio o incluso muy placentero, pues por motivos de tu edad, de tu ambiente, de lo que sea, del consumo que es puro consumismo, que es tú tienes 20 pares de zapatillas y te quieres comprar el 21º, pues es lo que estás haciendo, coger dinero y tirarlo al armario como si fuera la basura, un dinero que a menos que te crezcan pies nuevos no vas a gastar todas esas zapatillas, ¿sabes? Entonces, con lo que quiero decir es que hay 3 o 4 cosas que sí que tienes que cumplir para empezar a invertir, pero creo que hoy en día, con las facilidades que hay, no es excusa, ¿sabes? El tema con la inversión, creo que hay también un problema de dopamina, y es que ves la teoría, esto que estamos comentando ahora, y tiene todo el sentido del mundo. Coño, si los últimos 60 años ha hecho una media de más de un 7%, lo único que tengo que hacer es invertir todos los meses un poco de dinero que no me suponga un problema. En este caso, pues da igual que sea el fondo americano, el S&P 500 o ETFs o bolsas de acciones que nos permitan invertir de forma diversificada en el mundo. El problema que viene, que claro, haces esa inversión ahora después de este podcast porque estás motivado y has visto la información y lo ves claro, pero pasarán 6 meses y pasará otra cosa. Harás lo de Trump, después será lo de no sé quién, después será las criptomonedas, y esa nueva dopamina es la que te hace replantear tu antigua decisión. Entonces empiezas a cambiar otra vez la estrategia y ahí está el problema, ¿no? Tío, deja de rayarte tanto, que a lo mejor no necesitas tantos podcasts otra vez escuchando la última noticia económica y necesitas otra vez agarrarte a principios. Y creo que una forma también divertida de hacer esto es, si te apetece jugar al juego de la novedad, pues déjate una pequeña parte del dinero que sea para jugar a la novedad. Pero no hagas el tonto con la inversión que te va a pagar la jubilación. Que eso es otro tema, ¿no? Lo que está pasando y que nadie está queriendo ver. Y es que pensamos que cuando nos retiremos, cuando cumplamos 65, 67 años, estemos jubilados y tengamos una pensión. Pero es que, Antón, lo hablábamos antes, está estudiado ya que va a ser inviable, que va a ser insostenible, que probablemente nosotros ya, nuestra generación, no podamos tener una pensión. O espabilas y te haces tu propia pensión con inversión, o estás jodido. Sí, o sea, tu primer punto, o sea,
creo que es muy importante simplificar el mensaje de qué significa invertir. O sea, invertir no es algo complicado que requiera mucho patrimonio, que tengas que estar mirando todo el día. O sea, si tú inviertes de manera diversificada utilizando un ETF o un fondo de inversión, siguiendo pues la bolsa mundial o la bolsa americana, que representa un gran peso de la bolsa mundial en cualquier caso, ya tienes esa exposición a la evolución de la economía del mundo en el largo plazo. Entonces puedes esperar que al cabo del tiempo eso te dé las rentabilidades que han venido dando históricamente, que nunca es garantía, lo que se dice siempre, ¿no? De que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero si tú piensas un poco de cómo funciona el mundo y cómo funcionan las economías, lo más normal es que dentro de 50 años pues las economías estén más altas que ahora y que los sueldos sean más altos, que el valor de las viviendas sean más altos, que la cotización de las empresas sea más alta, es lo que podríamos esperar. Y si no se da eso, es que hay otros problemas, por volver al ejemplo de Argentina, ¿no? De debacle que haría que tu dinero pierda valor en cualquier momento. Entonces, quitar un poco el ruido cortoplacista y tratar de pensar, oye, si yo invierto 50 o 100 euros todos los meses durante los próximos 30 años, habré invertido, pues no voy a hacer los números, pero habré invertido 50.000 euros y habré obtenido 100.000 o 200.000 euros en rentabilidades acumuladas con el tiempo, ¿no? Eso es un poco el objetivo, de hacer ese interés compuesto sin asumir riesgos innecesarios y sin asumir comisiones innecesarias. Por eso a mí me parece interesante utilizar plataformas como Trade Republic, que no te cobran las comisiones cada vez que te ejecutan una orden de compra de un ETF. Y además te dan un ETF que es un fondo cotizado que tiene acciones o otro tipo de valores, como pueden ser los bonos. Te lo permiten invertir de manera diversificada y tienen comisiones muy, muy, muy bajas. O sea, hay ETFs del SP500, el índice americano, que están por debajo del 0,10% anual. Si tú ves los fondos de inversión tradicionales que se han vendido en España, estamos hablando de comisiones por encima del 2%. O sea, parece lo mismo que la inflación, que un año no importa, pero si tú estás invirtiendo a 20, 30, 40 años vista, porque estás invirtiendo para tu jubilación, pagar un 2% de comisión, pues hace que tu patrimonio se vea reducido significativamente. Estamos hablando de que tu capacidad de acumular dinero durante ese periodo se ha visto mermada a la mitad. ¿Por qué? Porque estás pagando 2% todos los años, que te arrastra. Total, 2% durante 40 años, 2%. Total. Parece poco porque no lo ves, no sale de tu cuenta corriente, sale del valor del fondo, pero hace que la acumulación de patrimonio sea la mitad. Entonces hay que tener muy cuidado con las comisiones, del mismo modo que hay que tener cuidado con la inversión. ¿Y esto qué es? ¿Coges esos 400 euros al mes y lo inviertes en Apple o en Amazon? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la forma inteligente de invertir? A ver, si bien es cierto que opciones hay muchas, quizá la más normal, que yo creo que ya habéis cubierto en el podcast en ciertos episodios, son a través de ETFs o fondos indexados. Esto no es otra cosa que un producto que, insisto, este es uno de esos productos que hace 10 o 12 años no había, como quien dice, o era muy difícil de encontrar, y hoy los tienes sin comisiones o con comisiones ridículas. Digo, sin comisiones a la hora de comprarlos y con una comisión muy baja a la hora de mantenerlos, que es lo que se llama comisión de gestión, ¿vale? Entonces, todo esto te da acceso a las principales acciones más grandes del mundo y ya puedes tú elegir si esas acciones quieres que sean exclusivamente americanas o mundiales, dentro de las que tienes un montón de americanas, y a golpe de clic tienes ya acciones de Apple, Facebook, Google, Tesla y compañía, y no tienes que hacer absolutamente nada más que seguir comprando y manteniéndolas a largo plazo. El motivo por el cual comprar acciones es lo óptimo a largo plazo es muy simple y lo va a entender todo el mundo. Si tú mañana eres accionista de Apple y yo os pregunto, el iPhone 25, ¿cuánto costará? Pues a lo mejor tú me dices $2.500 y tú me dices 3.000 o 2.600 y 2.200, lo que sea, pero todos estaremos de acuerdo en que el futuro iPhone valdrá más de lo que vale el iPhone de hoy. Entonces, si tu dinero no hace nada, comprarte un iPhone cada vez te saldrá más caro, ¿vale? Entonces, tú lo que quieres ser no es el que compra el iPhone, que luego te lo podrás comprar si quieres, sino más bien el que tiene acciones de la empresa que va a cobrar más caro sus productos. Porque ese sobreprecio de los productos que va acorde con la inflación, unido a una mayor calidad de los mismos, que también puede generar un valor añadido al nivel de precio, unido también a que la población en el mundo cada vez aumenta más, por lo tanto también hay una mayor demanda, todo eso hace que los resultados empresariales de las empresas de primer nivel acaben subiendo a largo plazo. ¿Y qué te pasa a ti como accionista? Pues que entonces tu participación en la empresa, que es una acción, precisamente es eso, una acción es un trocito de una empresa, tu acción también sube en consecuencia. Entonces tú lo que quieres es tener acciones de las mejores empresas del mundo.
como tú no eres un gestor lo suficientemente bueno como para elegirlas, mi consejo es que nadie elija sus acciones, a menos que tengas muy claro y un muy buen análisis de algo en concreto, en cuyo caso, bajo tu responsabilidad, pues decir, oye, creo que comprar esta acción es mejor que comprar el SP500 entero, que rara vez tiene sentido, menos, insisto, que tengas unos conocimientos muy amplios de eso, pues en el resto de los casos, simplemente acceder a un vehículo, ya sea un fondo indexado o un ETF, te permite acceder a todas esas acciones y cumplir todas estas reglas que hemos dicho anteriormente de estar invertido en todas esas empresas que el día de mañana tendrán beneficios empresariales superiores, por tanto, valdrán más y por tanto harán subir tu acción. Para entenderlo y igual cerrar ya esta parte de fondos indexados, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una persona de fondos indexados? ¿Qué comisiones lleva? ¿Qué gastos tiene? Para que sepamos, después de este podcast, que no nos están robando al fondo que vayamos. A ver, hay un sello de calidad muy importante. Hay varios sellos de calidad. El primero sería básicamente buscar por... quizá el primero, y si tienes conocimientos mejor, es mirar la comisión de gestión, ¿vale? La comisión de gestión de algo que replica tiene que ser muy baja. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un gestor. Normalmente en un fondo caro y que justifique una comisión cara es porque hay un gestor, hay un equipo de analistas y hay un trabajo previo de análisis sobre las empresas que se compran en el fondo. Vale. En un fondo indexado o en un ETF es todo lo contrario. No hay un gestor, lo que hay es una máquina que se encarga, una máquina como quien dice, que se encarga de replicar exactamente el comportamiento de un índice. Es decir, si tú estás invirtiendo en un ETF o en un fondo indexado del SP500, el objetivo es minimizar el tracking error, que es lo que te separa en rentabilidad de lo que hace el índice. Entonces, cuando se consigue eso, que hoy en día se consigue de forma muy sencilla, no hay una gestión activa, no hay nadie eligiendo acciones, con lo cual el coste de estos fondos puede ser de en torno al 0,10% anual. 0,10 los hay incluso de menos, ¿vale? Hay algún SP500 del 0,07 o una cosa así. 0,10, 0,15, incluso por debajo del 0,20, todo esto son fondos muy baratos, un 0,20%. Incluso aunque tuvieras una cartera de 100.000 euros, estamos hablando de muy poco dinero por tener una inversión de de mucha calidad y que no te conlleva ninguna problemática de mantener y demás, ¿no? Entonces, esto serían comisiones bajas. Otra forma de verlo, activos bajo gestión. Si tú sabes que la gente es lista, también sabrás que todo el mundo está interesado en comprar los fondos más baratos. Entonces, el fondo que más activos bajo gestión tiene normalmente a la hora de replicar también será de los mejores, porque ya la gente ha hecho ese análisis que estás haciendo tú. Y luego, por último, otro sello de calidad que puedes buscar es, pues, principalmente las 3 gestoras americanas más grandes, ¿vale? Fidelity, Vanguard y BlackRock, tanto en formato fondo como en formato ETF, que hay una ligera diferencia entre ambos, pero los dos productos replican de forma muy similar, pues ofrecen una variedad de productos, tanto de SP500 como de MSCI World, como de otros índices, como puede ser el Eurostoxx, que es la bolsa europea y demás, Vale. que te dan acceso a todo eso por esas comisiones tan bajas que hemos dicho. Entonces, digamos que hay diferentes filtros para identificarlo, pero normalmente, si ves la comisión de gestión y ves que es un fondo indexado y pone SP500 en el título, y pone ETF SP500 o SP500 Fund o lo que sea, y seguido de alguna gestora americana, Vanguard, BlackRock, Fidelity o lo que sea, y encima puedes ver la ficha que la comisión de gestión es en torno al 0,10, 0,15, tú ya sabes que estás ante un buen producto, ¿no? ETFs viene las siglas de Exchange Traded Funds en inglés, que simplemente quieren decir vehículos de inversión colectiva. Vale. Que cotizan en bolsa. Y hay una diferencia con otro papelito que hay por aquí, que son los fondos indexados. Vale. Los fondos indexados, o sea, los dos son fondos de gestión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Explico la activa primero, que es como la Por favor. antítesis. Es la idea que todos tenemos. Es decir, hay un gestor, normalmente un señor con corbata, que va a seleccionar los activos en los que invierte y como es un gran profesional, va a ganar. ¿Vale? Esa es la teoría. La gestión pasiva es muy difícil predecir los mercados, como decía. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de estar comprando y vendiendo activos, vamos a comprar todo el mercado. Y así, pase lo que pase, pues vamos a seguir con las fluctuaciones del mercado. ¿Qué pasa? Que la teoría los estudios empíricos demuestran que la gestión pasiva, es decir, los papelitos que yo tengo aquí, tanto ETFs como fondos indexados, acaban batiendo a la gestión activa. ¿Por qué? Porque la gestión activa, primero, los profesionales no son todos tan buenos como hacen creer, y segundo, por las comisiones son muy elevadas. Pase lo que pase, ellos van a ganar. Que sube, van a ganar. Que baja, van a ganar. ¿Por qué? Por esas comisiones. Cambio, tú como usuario, como cliente, solo vas a ganar si sube el activo. Si bajas, vas a perder, pero ellos van a seguir ganando. Entonces, por eso yo personalmente me gusta mucho más la gestión pasiva, que sea ETFs, que sea fondos indexados. Fondo indexado y ETF no, Sí, no cambia mucho, ¿no? ¿O sí que cambia?
Sí que cambia. Hay principalmente dos grandes diferencias. La primera es que los ETFs cotizan en bolsa de la igual manera que unas acciones, es decir, que cuando el mercado está abierto, normalmente entre semana de lunes a viernes, de 9 a 5 y media de la tarde aproximadamente, depende de los países, Vale. tú, si haces una operación de compra o de venta, se va a ejecutar al momento al precio que tú estás viendo en la pantalla. Los fondos indexados no. Los fondos indexados tienen una cosa que se llama el valor liquidativo al final del día y solo es en ese momento donde ven cuántas operaciones de compra o de venta ha habido y deciden, bueno, no es que deciden, es por el juego de la oferta y la demanda, a qué precio te van a dar las acciones que has comprado, bueno, las participaciones que has comprado o vendido. Esa es una acción. O sea, una diferencia. La segunda diferencia, que en España es muy importante, es que los ETFs cotizan como acciones y por lo tanto, si tú lo que decíamos, compras aquí y vendes aquí, tienes esta plusvalía Mm. sobre lo cual vas a tributar en el momento de la venta. En cambio, en los fondos indexados tú puedes haber ganado exactamente lo mismo, pero que si dices esto lo voy a reinvertir, el término correcto es traspasar a otro fondo indexado o fondo de gestión activa, ahí no vas a tributar hasta que el día de mañana quieras retirarlo. Esto que se ve típicamente en redes sociales de invierte 5 euros al día durante 30 años te haces millonario, ¿esto es hasta qué punto es cierto o está tirándose un poco esa especulación? No, probablemente sea cierto en los parámetros que ellos han puesto, es decir, pues si han dicho 5 euros al día, pues habrán dicho, bueno, estos son 150 euros al mes, habrán puesto un interés compuesto, me imagino que alto, tipo del 9 al 10%, habrán cogido el histórico del SP500 o el último histórico del SP500 de los últimos años, que ha sido maravillosamente bueno, y han dicho, oye, Claro. esto los últimos 5 años ha dado un 15, y si ponemos un 15 en los próximos 30, que ya estás haciendo una pequeña trampa, porque eso ni es objetivo ni es realista, la renta variable, pues esperarle un 9% ya estaría muy bien, ¿sabes? Y unido a ese interés compuesto durante 30 años, pues a lo mejor, imagínate que justo acaba en 1.000.000 de euros, en 1.010.000 euros, en cuyo caso ya teóricamente eres millonario, pero luego, claro, se olvida de contar que tu 1.000.000 de euros dentro de 30 años Ya no vale 1.000.000 de euros. Claro. probablemente no Hostia. sirve ni la mitad de lo que tú crees. Probablemente sean como 500.000 euros hoy, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué locura lo de la inflación, ¿eh? Claro, entonces, hay como demasiadas triquiñuelas. Yo soy pro interés compuesto y yo le voy a decir a la gente que investigue lo que es el interés compuesto, que invierta en fondos de acumulación, que son fondos que directamente reinvierten sus ganancias, porque ya sabéis que una acción puede pagar dividendos. En este caso, los fondos de acumulación, los dividendos que se pagan, se quedan dentro del fondo y se reinvierten, de tal forma que crezca durante muchos años y que sea el interés compuesto el que de verdad haga que tu cartera a 10, 15, 20 años vista haya crecido mucho. Pero no nos olvidemos que el dinero hoy no vale lo mismo que el dinero en 10 años, con lo cual, por mucho que tú veas que tu cartera ha crecido mucho, siempre será menos de lo que crees, puesto que la vida también habrá crecido con la inflación. Claro, realmente el beneficio que sacas con un fondo indexado tendrías que restarlo a la inflación anual que hay, ¿no? Correcto. Claro. A ver, aquí ya es muy matizable porque lo que tú no puedes hacer es, oye, le gana un 20% a Apple y empieces, no, le gana un 20% a Apple, pero es que la inflación este año ha sido un 3, con lo cual ya le gana un 17. Luego me ha venido Hacienda y me ha quitado el 20%, con lo cual ya ha sido, no, tú dices, le gana un 20. Luego ya que cada uno haga sus cuentas, porque tú al 20 le tienes que pagar impuestos si has vendido, al 20 tienes que saber que ese año la inflación ha subido de X, con lo cual ese 20% no es real. Entonces ya es como que tendrías que ajustar por muchas cosas, ¿no? Por eso la premisa siempre es, el SP ha subido un 9. Bueno, ha subido un 9, ajustado por inflación habrá subido bastante menos, ¿no? Claro. Entonces, siempre digo que hay varias triquiñuelas para que cada uno venda la cosa como le interesa, pero no es solo todo lo que reluce, y el interés compuesto, si bien es cierto que es algo que todo el mundo debería hacer y es una maravilla del que lo entiende, por decirlo de alguna forma, es algo así como el que lo entiende lo gana y el que no lo entiende lo paga, ¿no? Una cosa así. Tú cuando te compras acciones compras una pequeña participación de la empresa. Entonces tú participas de la evolución al alza o a la baja de esa empresa en el largo plazo. Pero me imagino que no le compras, no seleccionas como en el supermercado, ¿no? No dices, le he comprado un poco de Tesla, un poco de No, Amazon. yo lo hago a través de fondos indexados. O sea, Fondos yo al indexados. final tengo 100% acciones, pero bueno, los tres bloques como activos es tener el dinero en efectivo, Sí. tenerlo en acciones o tenerlos en bonos. Sí. Luego hay más cosas que no vienen al caso, como el inmobiliario, el capital riesgo y tal, pero los tres principales activos a los que todo el mundo tiene acceso son estos tres. Claro, cuando cuando estás invirtiendo para tu hija, que su periodo mínimo de inversión son 18 años, o sea, el día que ella cumpla 18 años será cuando ya puede disponer de ese dinero, pues lo lógico es que me vaya al activo con mayor potencial de rentabilidad, porque me da igual
que fluctúe mucho en el corto plazo. ¿Qué ahora ha pasado? O sea, la cartera de mi hija ha caído un 14%, porque está todo en acciones. Pero me da igual, porque es que yo sé que el día que ella cumpla 18 años habrá subido, habré conseguido esa rentabilidad promedio que estoy buscando por encima del 6-7%, ¿no? Independientemente de la noticia, tú todos los meses... Yo le meto aportación, todos los aportación. meses 100 euros y llegó a estar un 20%, he dado el micro, llegó a estar casi un 20% de rentabilidad acumulada. Ahora ha bajado un 14% y está pues con mucho menos, pero me da igual porque yo sé que dentro de los años volverá. Igual este mismo año las acciones vuelven a subir. O sea, no es mi objetivo. Mi objetivo es que ella acumule un patrimonio ahí del que luego pueda usar. Entonces yo tengo, si no me equivoco, son 4 fondos indexados, uno de la Bolsa Mundial, uno de pequeñas empresas americanas, porque a largo plazo, volviendo a la teoría, las empresas pequeñas y medianas tienen un potencial de revalorización más alto y tiene sentido, ¿no? Es más fácil para una empresa pequeña tener mejorar sus beneficios y sus ventas que una superempresa, ¿sabes? Que para tener una subida de beneficios tiene que hacer algo grandioso, ¿no? Entonces las pequeñas como que tienen ese mayor potencial a largo plazo de revalorización. También son más volátiles. Pero tengo una parte en pequeña empresa americana, pequeña y mediana. Luego tengo una parte en países emergentes. Porque digo, oye, como estos están a largo plazo, no sé si China, la India o tal van a reemplazar a las grandes economías de ahora. Te proteges de todo. Te proteges y diversificas. Al final, en realidad cuando invierto en las bolsas mundiales tengo un gran peso ya en Estados Unidos. Y cuando invierto en las bolsas mundiales tengo un pequeño peso en países emergentes. Que si empiezan a coger mayor peso, en mi fondo de mundial aumentaría su peso. Porque es lo bonito de estos fondos, ¿no? Que se van evolucionando con el tiempo. O sea, si un país dentro de la bolsa mundial representa el 70% como es Estados Unidos, si de repente India o China se vuelven superpotencias, que ya lo son, pero se vuelven más aún, y Estados Unidos baja del 70 al 50, pues tendré más exposición a China. Entonces tú siempre tienes la exposición de lo que va pasando en el mundo, ¿no? Y nada, pues tengo luego uno del SP500. Porque al final toda la evolución tecnológica del mundo está principalmente pasando por Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad también de beneficiarse de todo lo que pueda traer la inteligencia artificial y tal. Has dicho que tienes fondos indexados, no son ETFs, ¿no? Tengo fondos indexados, o sea, al final un fondo indexado y un ETF es lo mismo. O sea, al final un fondo indexado lo que quiere decir es que está siguiendo un índice. Un fondo cotizado, que es un ETF, o sea, en español es fondo cotizado, siguen índices también. O sea, al final es lo mismo. El formato es distinto. De hecho, nosotros en Trade Republic hemos lanzado hace muy poco fondos de inversión. Es decir, ya teníamos los ETFs y hemos decidido lanzar los fondos de inversión porque para mucho ahorrador e inversor español tiene sentido el fondo de inversión porque te permite cambiar de un fondo a otro sin pagar las plusvalías, no tienes que pagar impuestos. La forma más segura para una persona que no tiene ni idea de inversión, no sabe valorar una empresa, no sabe comprar barato, no sabe qué hacer y quiere asegurarse de llegar a esa riqueza, ¿cuál sería el camino? Vale. Yo creo que la mejor cartera que puede hacer una persona en el contexto, en el ejemplo que me estás poniendo, es 60% indexarse o comprar el Standard & Poor's 500 o indexarse al MSCI World, al mundo, pero que al final el MSCI World tiene un 50% del SP500. Hostia. 60% indexarse, y yo voy a ser un poco contrario a lo que ha dicho el mainstream siempre, ¿no? 60% renta variable, 40% renta fija. No, 60% indexarse al Standard & Poor's 500, ¿vale? A mí eso me daría mucha seguridad y creo que eso va a tirar a largo plazo, aunque ahora esté un poco caro. Y el otro 40%, en lugar de renta fija, oro físico. Del tirón. O oro, papel, bueno, vamos a poner oro. ¿Y dentro de esa inversión no habría porcentajes de, vamos a poner un 5% a la plata, un 10% al Sí, Bitcoin? sí, venga, también si el cliente es quisquilloso, le diría, venga, vale, y un 10% lo vamos a dividir entre 5% oro, 5% plata, 5% Bitcoin. Por tanto, haría Pero una no cartera. haría ni falta, podrías hacer full oro y ya está, ¿no? Si yo haría 60%, en ese ejemplo que me has puesto, haría 60% ETF indexado al MSCI World, Renta variable, ¿no? renta variable, o al Standard & Poor's 500 o incluso al DAX alemán. El DAX y el Standard & Poor's 500, esto lo sabe la gente, pero suben lo mismo en los últimos 50 años. ¿Qué cojones? Suben igual. ¿Y eso? Bueno, porque el DAX es también está formado por empresas alemanas que son buenas y que al final los índices son darwinianos.
entra lo mejor y sale lo peor. Ya. Entonces, claro, y encima estamos hablando de que estás comprando a la gente con más talento del mundo, o en teoría los que están ahí, ¿no? O sea, los Jeff Bezos, los Steve Jobs, los Larry Page, o sea, son gente tremendamente valiosa que no están en su casa o en la puerta de Ferraz pidiendo una subvención. Son gente que están en un garaje, sí, es gente que está en un garaje comiéndose la cabeza para ver cómo compito y cómo hago al mundo mejor, ¿sabes? Entonces, el 60%, yo haría 60% renta variable, Standard & Poor's 500, 30% oro, 5% Bitcoin, o a lo mejor subiría un poco más de Bitcoin, 10% Bitcoin. Vamos para no simplificar, mira, 60% ETF Standard & Poor's 500, 25% oro, 10% Bitcoin y 5% plata. Tenemos receta. Tenemos Hostia. receta. Yo esto me lo apunto, me lo iba a Y la plata ahora, la plata ahora me gusta muchísimo. Ahora está bien, ¿no? Está fantástico. Encima la plata también tiene aplicación Industrial. física, ¿no? A nivel industrial. Sí, la plata la demanda mundial de plata es de un 50% para uso industrial. Eso tiene sus desventajas también. Si entramos en una recesión, pues la plata cae, porque si la gente tiende a producir menos, se demanda menos plata, ¿vale? La plata tiene el inconveniente como consecuencia de que se utiliza en un 50% para el sector industrial, que las grandes casas, grandes bancos, UBS, JP Morgan y tal, han intentado sujetar sus precios para que no se dispararan, probablemente por incentivos del gobierno. De hecho, han sido multados con miles de millones de dólares por hacer eso. Pero si no, yo creo que la plata debería estar en $100 la onza ya. De hecho, la relación que existe ahora entre plata y oro está en máximos históricos. Necesitas 100 onzas de plata para comprarte una de oro, ahora mismo. Eso nunca había pasado. La media histórica de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro es de 50 y ahora está en 100. Claro, el mercado no es tonto y está viendo que ahí hay una divergencia. Todos sabemos que los activos tienden a revertir a la media en el largo plazo, sobre todo cuando hay elementos atípicos en los extremos tan... Lo que quiere decir que probablemente esto esté indicando que hay una buena oportunidad para comprar plata ahora mismo, ¿no? Exactamente. Porque va a volver a menguar. Exacto. Hay una serie de... en los mercados, siempre que estás tomando una posición, estás apostando. Estás apostando en función a escenarios probables, ¿vale? Sí. Entonces, tú siempre tienes que descontar o monitorizar que tus escenarios favorables son mucho más que tus escenarios desfavorables. La plata ahora tiene muchos más escenarios favorables que desfavorables. Ahora, si mañana viene una recesión bestial, el mercado empieza a cubrirse con el oro y vende plata y además no se demanda por la pata industrial, entonces la plata puede sufrir, ¿sabes? Pero claro, en contraparte, si empieza a reducir ese enorme gap que tiene con el oro, pues tiene un potencial, lo que decía antes, del 70-80% contra una caída de ¿cuánto? ¿Un 15%? Pues lo que decía antes, ¿no? Margen de seguridad, riesgo mínimo. Puedo llegar a entender el discurso de ciertas personas que tienen todos los conocimientos, que lo tienen todo hiper maximizado, el concepto de, oye, no compres tu casa, ese dinero lo inviertes y a largo plazo, con lo que hemos hablado del interés compuesto y demás, te pueda ir mejor con la inversión que con tu casa. ¿Vale? Pero eso sería para personas que, uno, lo tengan todo muy claro y dos, que es que parece que esto es moco de pavo, de verdad estén dispuestos a invertir durante 20 o 30 años. Que Exacto. yo soy un tío hiperdisciplinado y llevo entrenando 8 años, por decirte de una forma. O llevo invirtiendo 10 años, ¿sabes lo que te digo? O sea, todavía me quedarían otros 20 más. Es que ni a lo mejor alguien como yo, en algún punto del camino, puede mantener esos hábitos que le gustan como le gustaría, ¿sabes lo que te digo? Por lo que sea, ¿sabes? Entonces... que es que parece que nos olvidamos de que para que te salga bien tienes que estar 30 años haciendo X. Con lo que eso supone además de que hay una parte que yo soy muy numérico todo, ¿no? Pero hay una parte del gusto de poder vivir en tu casa, de la tranquilidad que te da de tener tu casa. Exacto. Y demás, que no se puede ponderar a niveles económicos. Y te lo dice un tío que lo calcula todo con números, ¿eh? Entonces, entiendo que haya una pequeña muestra de la población que a lo mejor podría tirar por ese camino. En el resto de los casos es un tema de concepto. Si tú estás teniendo un alquiler, tienes un gasto. Si tú estás pagando una hipoteca, estás teniendo un activo, ¿vale? Luego ese activo, el día de mañana, lo heredarán tus hijos o lo venderás y te jubilarás en Costa Rica, Claro. ¿vale? Pero estás cambiando, es un tema de concepto, un gasto por un activo. Entonces, la gran mayoría de los casos, si tu alquiler es algo muy similar a lo que sería tu hipoteca, es mucho mejor tener la hipoteca y que el activo sea tuyo que tener alquiler. Y sobre todo en personas que no sepan invertir o que no saben lo que están haciendo. El problema de la inflación que decíamos es que a largo plazo pues, tiene un impacto muy negativo y también no invertir tu dinero o tener una cuenta remunerada que te mantiene con la inflación hace que pues, tu dinero no haya generado más rendimientos de lo que podría de otro modo haberlo hecho a través de la inversión.
Eso es un poco el concepto. A mí me da pena ver que hay gente que haya podido ahorrar 100.000 o 200.000 o 300.000 euros para su jubilación y que no tenga 500.000 o 1.000.000 por haberlo invertido con tiempo, ¿no? Ya. Al final, cuando tú inviertes tu dinero, puedes esperar unos rendimientos de vuelta más altos, ¿no? Y no es especulativo cuando lo haces de manera diversificada y a largo plazo, ¿no? O sea, al final, lo que hemos hablado un poco antes de que si una economía va muy mal, tienes mucha inflación, pero que el objetivo de todos los países y de todas las empresas es ir bien con el tiempo y los gobiernos quieren que las economías vayan bien y las empresas vayan bien y la gente tenga trabajos y tal. Entonces, todo el conjunto de la sociedad, incluidos los gobiernos, los bancos y tal, el objetivo es a largo plazo que la economía vaya bien. Entonces, dentro de la economía tenemos las empresas y tenemos las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, es normal que con el tiempo el valor de esas empresas aumente, ¿no? Porque la economía está aumentando a largo plazo. Y sí que es cierto que te vas moviendo de manera no lineal, es decir, pues hay años que la economía va peor, hay años que va mejor, hay años que la economía va bien pero la bolsa va mal, pues por el motivo que sea, pero a largo plazo es una tendencia alcista. Entonces, ¿qué tiene la gente a su disposición para que su dinero trabaje para ellos? Pues tienes la inversión, y tienes una inversión de manera diversificada, creo que es muy importante. O sea, al final, invertir diversificado quiere decir que tú no te juegas todo tu dinero a una única empresa, sino que inviertes tu dinero en la evolución de todas las empresas de las economías, ¿no? Mundiales o europeas o americanas. Entonces, ahí tu riesgo de que una empresa lo haga muy mal y a ti te impacte mucho es muy bajo, porque va a haber otras empresas que lo estarán haciendo mejor y las que van mal son reemplazadas por otras nuevas que antes no existían. O sea, al final tú te vas beneficiando de ese crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, invertir de manera diversificada con poco dinero ahora es posible. Cualquier persona desde €1, no solo en Trade Republic, pero en muchas plataformas, puede comprarse una cesta de acciones en las que invertir y pagando muy pocas comisiones, que te da esa exposición a la evolución al alza de las empresas, ¿no? Y eso es lo que la gente debería investigar, debería informarse y debería entender, de que no es especulativo invertir a largo plazo. O sea, si tú miras la evolución de la bolsa mundial o la bolsa americana, que pues al final es la más representativa porque es el país más desarrollado en términos de empresas que cotizan en bolsa, tú ves la rentabilidad anual de esas bolsas y están por encima del 7% anual de media. De los últimos 50 o 100 años estamos hablando de rentabilidades anualizadas del 7%. Tú puedes invertir poco dinero con pocas comisiones y beneficiarte de esa rentabilidad anualizada, del efecto del interés compuesto, ¿no? Esa bola de nieve de que las rentabilidades y beneficios que has obtenido las reinviertes y vuelven a generar nuevas rentabilidades y beneficios, que los reinviertes y vuelven a generar nuevas rentabilidades. Cuanto antes empieces a invertir, más acumulas, más grande se hace la bola de nieve, por lo que pueda pasar. Entonces, también es una decisión 100% personal, de que tú puedes decidir, yo confío plenamente en que mi pensión va a ser lo suficientemente cuantiosa para yo vivir perfectamente. Pero habrá gente que dice, oye, a mí no me cuesta nada meter 100 euros al mes en un ETF de la bolsa mundial y durante los próximos 30 años, por si acaso. Y si no gano, y si mi rentabilidad después de 30 años es cero, pues aún así he metido 100 euros todos los meses durante 30 años y tengo un patrimonio. Pero si es 7 o es 10% anual, pues tendrás una cantidad significativamente mayor que te va a permitir complementar tu pensión pública. Ojo, pero tan fácil es. Sí. ¿Te proteges de ese problema tan grande simplemente con 100 euros o los que sean al mes en una cosa como es un ETF global? O sea, yo a toda la audiencia le recomiendo hacer dos cosas. Primero, ver la rentabilidad anual de los últimos 100 años del SP500 o la bolsa mundial, que es el MSCI World. Ver qué han hecho en los últimos 100 años de rentabilidad anual. Te va a salir, depende del dato, cómo lo mires y tal, 6%, 7%, 10%, depende de la bolsa, pero entre el 6 y el 10%. Entonces, luego tú te vas como segundo paso a una calculadora de interés compuesto, que la buscas en Google, calculadora de interés compuesto, y tú pones, voy a meter 100 euros todos los meses durante 30 años, en el peor de los escenarios, me da igual, el 3% anual. Lo miras, el 3% anual, y ves la capacidad de acumulación de dinero que tienes y cuánto has ahorrado tú
y cuánto ha venido de los intereses. Entonces, si lo haces con 7%, pues obviamente va a ser más alto. Cuanto más largo sea el periodo, en lugar de 30 años pones 50, más va a ser el patrimonio esperado al final. Entonces, si tú confías que la bolsa lo va a hacer igual de bien que lo ha hecho en los últimos 100 años, porque es como funciona el mundo, pues puedes esperar eso mismo. Y entonces, si tú lo haces con poco dinero, 50, 100 euros todos los meses, durante 20, 30 años, pues podrás esperar un patrimonio acumulado elevado y habrá que confiar que eso se cumple, pero del mismo modo que confiamos en la promesa del Estado de que nos vaya a pagar la pensión pública. O sea, al final es una cuestión de confianza. Yo confío que el día que yo cumpla 67 años o 70, a mí me vayan a pagar la pensión pública. Y para eso tengo que confiar que el Estado va a estar ahí y que va a cumplir esa promesa, ¿no? Entonces también tienes que confiar un poco que al final la bolsa pues, es un reflejo de la economía. Las economías tendrán que ir bien en los próximos 50 años y si no van bien, probablemente es que haya problemas mucho más importantes en el mundo que no se podían anticipar, ¿no? Entonces es un poco una cuestión de confiar en lo que es, en lo que ha pasado y lo que debería pasar. Pero es la misma confianza que depositamos en el Estado de que se vaya a pagar. Entonces, si miras las rentabilidades de los últimos 100 años de la bolsa, metes en la calculadora, puedes hacerte una estimación de cuánto dinero crees que puedes tener acumulado el día que te jubiles. Y vas a ver que cuanto más tiempo incluyas en la calculadora, más acumulas, pero también menos esfuerzo podrías asumir ahora. Es decir, si tu objetivo es acumular 500.000 euros para el día que te jubiles, si tú pones un periodo de 20 años, vas a tener que meter más dinero todos los meses ahora que si el periodo es de 50, que te va a poner la calculadora, que no hace falta que metas tanto dinero, con un poquito te basta, porque el interés compuesto y el tiempo va a trabajar en tu favor. Lo malo es si te olvidas algún mes, ¿no? De invertir. No pasa nada. Al final nosotros tenemos los planes de inversión, que al final es una orden de compra recurrente. O sea, es automático. Tú puedes Sí, invertir. tú dejas Hasta la que no. orden, desde 1 euro puedes invertir todos los meses o todas las semanas en donde tú quieras, en un Vale. ETF, en un ETF de la bolsa americana, en un ETF de la bolsa mundial, y lo tienes ahí. Tú lo puedes eliminar cuando quieras, lo puedes aumentar, lo puedes modificar siempre que quieras. O sea, no hay ninguna obligación de hacerlo todos los meses. O sea, si un mes de verdad no llegas porque tienes un gasto inesperado o te quieres ir de vacaciones y no quieres renunciar a ese dinero, lo pausas, ¿sabes? Ese mes y dices, este mes no. Y ya está. Y luego continúas. O sea, al final lo bueno es crear el hábito y olvidarse. Es decir, oye, yo me olvido, yo no cuento con estos 100 euros nunca más. ¿Sabes? Claro. Esto es para mi yo del futuro porque tengo el compromiso de tener algo ahí para cuando yo me jubile. Entonces lo metes y te olvidas. Y eso Está sí, genial. y si la bolsa, ahora con Trump, pues que la bolsa ha caído un 15%, pero es que es normal. O sea, las bolsas fluctúan mucho en el corto plazo. De hecho, si tú miras la bolsa americana en los últimos 45 años, las caídas intraanuales oscilan el 14% de caída. O sea, dentro de cada año la bolsa puede caer hasta un 14% y es normal. De esos 45 años, 35 de ellos la bolsa americana terminó en positivo. Madre mía. Y la rentabilidad media anualizada en los últimos 50 años está por encima del 7%. Es decir, se mueve, la bolsa se mueve, entonces ahora si la ves, pues sí, pues tu cartera, si acabas de empezar ahora, está en rojo. Pero tú tienes que tener la esperanza de que en los próximos 15 o 20 años, pues eso se normaliza. Y cuando tú ves un gráfico de la bolsa de un año, es así. Pero cuando ves un gráfico de la bolsa en 20 años, es así, hacia arriba. Literal. Eso es un poco el mensaje, ¿no? Donde hay que incidir. Y que todo el mundo debería hacerlo. O sea, esto no está reservado para los ricos ya, o sea, ya lo puede hacer todo el mundo. Y no te supone un esfuerzo en comisiones o esfuerzos en elevados importes de inversión, ya no, o sea, ya lo puedes hacer con poco dinero y puedes empezar poco a poco y si te van mejor las cosas y tienes más capacidad de ahorro y tal, puedes aumentarlo con el tiempo. Pero sí que es importante empezar cuanto antes y familiarizarse también con el concepto. Y que no es una opción tener el dinero en la cuenta corriente por lo que hemos hablado de la inflación.